Yo seduje a un general de 3 estrellas del ejército mexicano y lo convertí en traidor de su patria. No fue amor, fue estrategia. Y cuando terminó muerto con un tiro en la nuca en un estacionamiento de Polanco, yo ya estaba en un vuelo privado rumbo a Colombia, contando billetes de $100, mientras su esposa identificaba el cadáver. Me dicen la Pola. Tengo 32 años. He dormido con 17 funcionarios de alto rango. 4 de ellos están muertos, 2 desaparecidos, y los demás siguen en sus puestos, fingiendo que nunca me conocieron, mientras yo guardo las grabaciones que podrían hundirlos a todos. Esta es mi confesión. Y si crees que soy una víctima, déjame decirte algo desde ahora. Yo elegí este infierno con los ojos bien abiertos. Nací en Tlaquepaque, Jalisco, en una casa de lámina donde el agua llegaba 2 veces por semana y mi madre lavaba ropa ajena para darnos de comer. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 6 años. Se fue con una gringa que conoció en la fábrica de tequila donde trabajaba y nunca volvimos a saber de él. Crecí viendo a mi mamá rompiéndose la espalda por 300 pesos al día. La veía llegar con las manos destrozadas del cloro y del jabón industrial. La escuchaba llorar en las noches cuando creía que yo dormía, y desde muy chica entendí algo que muchas mujeres tardan toda una vida en aceptar. En este mundo, tu cuerpo es el único capital real que tienes si naciste sin nada más. Puedes fingir que no es así. Puedes decir que el trabajo duro y la honestidad te sacarán adelante. Pero yo vi a mi madre trabajar honestamente durante 20 años y morir a los 43 con las rodillas destrozadas y sin un peso en el banco. Así que cuando cumplí 16 años y un tipo en un BMW se detuvo frente a la parada del camión donde yo esperaba para ir a la preparatoria y me ofreció $500 por acompañarlo a cenar. No lo pensé 2 veces. Ese tipo se llamaba Rodrigo. Tenía como 50 años. Era contador de una empresa de importación y exportación que después supe que era fachada para lavar dinero del cártel de Jalisco Nueva Generación. Pero esa noche yo solo vi un hombre bien vestido con un reloj caro que me trataba como si yo fuera alguien importante. Me llevó a un restaurante donde el plato más barato costaba lo que mi mamá ganaba en una semana. Me compró un vestido en una boutique del centro. Me hizo sentir hermosa por primera vez en mi vida. Y cuando terminamos en su departamento de Providencia y me dio los $500 en efectivo, yo no sentí vergüenza. Sentí poder. Por primera vez en mi existencia, yo tenía algo que alguien con dinero quería desesperadamente. Y eso cambia todo. Durante 6 meses, seguí viendo a Rodrigo 2 o 3 veces por semana. Él me daba entre 500 y $1,000 cada vez. Yo seguía yendo a la escuela, pero ya no con los uniformes remendados y los zapatos rotos. Empecé a vestirme bien, a maquillarme. Las otras chicas me miraban con envidia y desprecio al mismo tiempo. Los maestros me trataban diferente. Y mi mamá, Dios la tenga en su gloria, nunca preguntó de dónde salía el dinero. Yo le decía que había conseguido trabajo como recepcionista en un hotel, y ella aceptaba esa mentira porque era más cómodo que enfrentar la verdad. Así funciona la hipocresía en las familias mexicanas. Todos sabemos, nadie dice nada. Y mientras haya dinero en la mesa, las preguntas incómodas se quedan guardadas en un cajón. Pero Rodrigo no era estúpido. Sabía que una chava de 16 años de Tlaquepaque no iba a conformarse con un contador gordo de 50 años cuando podía apuntar más alto. Y tenía razón. Fue él mismo quien me presentó con gente del negocio. Me llevó a fiestas en ranchos de Tapalpa, donde llegaban camionetas blindadas con placas de gobierno y tipos con cuernos de chivo cuidando las puertas. Ahí fue donde entendí realmente cómo funciona México. Los narcos y los políticos no son enemigos, son socios. Se sientan en las mismas mesas, beben del mismo whisky de 50,000 pesos la botella y se reparten el país como si fuera un pastel.
En una de esas fiestas conocí a El Flaco, así le decían. Era un operador del CJNG, no un sicario callejero, un tipo con cerebro. Coordinaba rutas, negociaba con aduanas, tenía contactos hasta en la DEA. Y cuando me vio esa noche con mi vestido ajustado y mis tacones de stripper, se acercó a Rodrigo y le dijo algo al oído. Rodrigo asintió, me hizo una seña. Y así fue como pasé de ser el juguete de un contador a convertirme en una herramienta del cártel. El flaco me explicó el negocio mientras manejaba su Porsche Cayenne por la carretera a Chapala a las 3 de la mañana. Dijo que el cártel necesitaba chicas como yo, guapas, inteligentes, sin antecedentes, chicas que pudieran moverse en ciertos círculos sin levantar sospechas. No se trataba de vender droga en las esquinas, se trataba de conseguir información, de seducir a los hombres correctos, militares, policías federales, funcionarios de aduanas, tipos que tenían acceso a cosas que el cártel necesitaba saber, rutas de patrullaje, fechas de operativos, nombres de informantes. Y la paga no eran $1,000 por noche, era $10,000 al mes. Más bonos por cada información valiosa, más regalos, más protección. Dijo que si yo aceptaba, nunca más tendría que preocuparme por dinero. Pero si decía que no, él respetaría mi decisión y Rodrigo me llevaría de vuelta a casa y nunca más nos volveríamos a ver. Me dio 30 segundos para decidir. Yo tenía 17 años. Mi mamá acababa de ser diagnosticada con diabetes. No teníamos seguro médico. Los medicamentos costaban 3,000 pesos al mes que no teníamos. Yo estaba cansada de ser pobre, cansada de ver a mi mamá sufrir, cansada de que la vida me pisoteara. Así que miré a el flaco a los ojos y le dije que sí. Y en ese momento sellé mi destino. Porque cuando entras a este mundo, ya no sales. Puedes huir, puedes esconderte, puedes cambiar de nombre y de país, pero siempre vas a ser lo que fuiste. Y lo que yo fui desde esa noche fue una puta del narco. Pero no cualquier puta. Una puta de élite. Una que cazaba generales. El entrenamiento empezó 2 semanas después. Me mudaron a un departamento en Zapopan. 2 recámaras, amueblado, con una cuenta de banco a mi nombre, donde cada 15 días aparecían $5,000. Una mujer llamada Gabriela se encargó de mí. Tenía como 45 años. Había sido modelo en los 90. Ahora trabajaba para el cártel entrenando chicas como yo. Me enseñó cosas que ninguna escuela te va a enseñar. Cómo caminar para que un hombre no pueda quitarte los ojos de encima. Cómo vestirte según el tipo de presa que estás cazando. Un militar prefiere elegancia discreta. Un político quiere ostentación. Un empresario busca sofisticación europea. Me enseñó a hablar, a escuchar, a hacer las preguntas correctas sin parecer curiosa. Me enseñó a beber sin emborracharme, a fingir orgasmos tan convincentes que el tipo quedara adicto a mí. Me enseñó dónde tocar, cómo gemir, qué palabras susurrar en el momento exacto para que un hombre pierda todo su juicio y te cuente hasta los secretos que ni a su esposa le ha dicho. Pero lo más importante que Gabriela me enseñó fue esto: nunca te enamores, nunca. El amor es veneno en este negocio. El amor te hace débil, te hace dudar, te hace cometer errores que te pueden costar la vida. Dijo que ella había visto morir a 3 chicas porque se enamoraron de sus objetivos y empezaron a traicionar al cártel por protegerlos. Una amaneció descuartizada en tambos de ácido en un rancho de Colima. Otra desapareció y nunca se encontró el cuerpo. La tercera se pegó un tiro en la cabeza antes de que las vinieran a buscar. Así que la regla número 1 era simple. Esto es trabajo. Punto. Actúas. Finges. Consigues la información. Cobras. Y te olvidas de la cara del tipo hasta que te vuelvan a necesitar. Mi primer objetivo fue un comandante de la Policía Federal. Se llamaba Arturo Zamudio, 42 años, casado,
3 hijos. Coordinaba operativos antidroga en la zona metropolitana de Guadalajara. El cártel necesitaba saber las fechas exactas de los próximos cateos en bodegas del sector industrial. Me tomó 3 semanas conquistarlo. Lo conocí en un Starbucks de Plaza Andares. Choqué con él, accidentalmente, y le tiré su café encima. Me disculpé exageradamente. Él sonrió. Dijo que no había problema. Yo insistí en comprarle otro café. Empezamos a platicar. Le di un número de teléfono falso que en realidad era un celular que el cártel me había dado. Él me escribió esa misma noche. 2 semanas después, ya estábamos acostándonos en un motel de paso en Tlajomulco. Y una semana más tarde, mientras yo le hacía sexo oral en su camioneta estacionada detrás de un Oxxo, él me confesó que estaba hasta la madre de su jefe, que lo tenían trabajando como burro, que su sueldo no alcanzaba, que su esposa lo tenía amenazado con el divorcio si no ponía más dinero en la casa. Yo escuché, gemí. Le dije que él merecía más, que era un hombre valiente, un héroe. Y cuando terminó y estaba vulnerable y agradecido, le pregunté con voz inocente si su trabajo era muy peligroso. Él empezó a hablar, a presumir, a soltar nombres, fechas, direcciones. Yo grabé todo con el celular que traía escondido en la bolsa. Esa información le dio al cártel 3 días de ventaja para mover toda la mercancía de 4 bodegas antes de que llegaran los federales. El operativo fue un fracaso. Encontraron las bodegas vacías y yo cobré mi primer bono de $20,000. Arturo nunca supo que yo lo traicioné. Seguimos viéndonos 3 meses más hasta que el cártel me asignó un nuevo objetivo y simplemente dejé de contestarle los mensajes. Después, supe que lo mataron 2 años más tarde en una emboscada en la carretera a Colotlán. No sé si fue el CJNG o un cártel rival. No me importó. Para entonces, yo ya había casado a otros 4 funcionarios y mi cuenta de banco tenía casi $100,000. Me había comprado un departamento a mi nombre en una torre nueva de Puerta de Hierro. Le había pagado todos los tratamientos médicos a mi mamá y me había convertido en alguien. Ya no era la niña pobre de Tlaquepaque, era la Pola. Y en ciertos círculos, ese nombre empezaba a significar algo. Pero todo cambió cuando me asignaron al general Mauricio Solís Breña. Ese fue mi Everest, mi obra maestra, y también el principio de mi fin. El general Solís no era cualquier militar. Era el jefe de la segunda sección de inteligencia militar de la séptima región, con sede en Guadalajara. Controlaba toda la información de seguridad nacional en 5 estados. Tenía acceso directo a reportes de la CIA y la DEA. Conocía la ubicación exacta de cada operativo conjunto entre México y Estados Unidos. Sabía dónde estaban los informantes infiltrados en todos los cárteles. Era el santo grial de la inteligencia militar mexicana. Y el CJNG llevaba 3 años intentando penetrar su círculo sin éxito. Había mandado a otras 2 chicas antes que yo. Una nunca logró acercarse. La otra lo intentó demasiado obvio y el general la detectó de inmediato. Mandó investigarla. Encontraron sus conexiones con el cártel. La levantaron. Nunca apareció. Así que cuando el flaco me llamó a su rancho en Zapotlanejo y me dijo que yo sería la tercera, entendí que no era una solicitud. Era una orden. Y el precio del fracaso no era perder mi trabajo, era perder mi vida. El general Solís tenía 54 años, viudo desde hacía 6 años, después de que su esposa muriera de cáncer, sin hijos. Toda su vida era el ejército. Vivía en una casa austera, en una colonia militar cerca del cuartel general. No iba a antros. No frecuentaba restaurantes de moda. No tenía vicios conocidos. No bebía en exceso. No consumía drogas. Era un hombre disciplinado, metódico, paranoico. El tipo de persona que revisa 3 veces su auto antes de subirse, que cambia sus rutas diarias, que no confía en nadie. Cazarlo
Iba a requerir paciencia, estrategia y, sobre todo, tiempo. El flaco me dio 6 meses. Dijo que si en ese periodo no lograba resultados, me sacarían del caso y probarían con alguien más. No especificó qué pasaría conmigo después de eso. No necesitaba hacerlo. Contraté a un investigador privado para que me consiguiera toda la información posible del general, no un investigador cualquiera, uno que trabajaba para el cártel. En 2 semanas tuve su rutina completa. Salía de su casa todos los días a las 5:30 de la mañana. Corría 8 kilómetros por el bosque de la primavera. Siempre la misma ruta. Desayunaba en un puesto de tortas ahogadas cerca del mercado de abastos. Llegaba al cuartel a las 7:30. Salía a las 7 de la noche. Cenaba casi siempre en su casa. Los viernes iba a misa en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Chapalita. Los sábados visitaba la tumba de su esposa en el Panteón Jardín de Guadalajara. Los domingos jugaba ajedrez en un club en la colonia americana. Esa fue mi entrada. El club de ajedrez. Me inscribí como socia. Tomé clases intensivas de ajedrez durante 3 semanas con un maestro cubano que me cobró $5,000 por enseñarme lo suficiente para no hacer el ridículo. Estudié aperturas, defensas, estrategias. No necesitaba ser gran maestra. Solo necesitaba ser lo suficientemente buena para que el general aceptara jugar conmigo y no pensara que era una idiota. El primer domingo que fui al club, él ya estaba ahí. Lo reconocí de inmediato, aunque vestía ropa civil, un suéter gris, pantalones de mezclilla oscuros, zapatos cómodos. Estaba jugando contra un señor mayor. Los observé desde lejos. El general ganó en 23 movimientos. Se despidieron. Él se levantó. Se sirvió un café de la cafetera del club. Y cuando se dio la vuelta, yo estaba ahí, parada junto a una mesa vacía, con un tablero enfrente, sola. Nuestras miradas se cruzaron medio segundo. Yo sostuve el contacto visual. No coqueto, no provocativo, solo presente. Luego bajé la vista y empecé a acomodar las piezas del tablero. Me senté. Saqué un libro de ajedrez que había comprado específicamente para esta escena. Lo abrí. Fingí estar estudiando una jugada. Conté hasta 30 en mi cabeza. Y entonces escuché su voz detrás de mí. Esa apertura italiana tiene una debilidad en el flanco de dama si tu oponente sabe explotarla. Me volteé. Sonreí. No demasiado. Solo lo suficiente. Lo sé, le dije. Por eso estoy tratando de encontrar la manera de reforzarlo sin perder tiempo en el desarrollo. Él levantó una ceja, sorprendido de que yo conociera terminología de ajedrez. ¿Juegas hace mucho? Preguntó. Estoy aprendiendo, respondí. Mi papá me enseñó cuando era niña, pero lo dejé por años. Ahora estoy retomando. Todo mentira, por supuesto. Pero mentiras creíbles. Mentiras que no se pueden verificar fácilmente. ¿Te gustaría una partida? Ofreció. Yo fingí dudar. No sé. Probablemente me ganes en 10 movimientos. Él sonrió por primera vez. 15, por lo menos. Bromeó. Y así empezó todo. Jugamos esa tarde durante 1 hora. Él me ganó fácil, pero yo logré defenderme lo suficiente para que viera que no era una principiante total. Hablamos poco durante el juego. Después, mientras guardábamos las piezas, él preguntó mi nombre. Adriana, le dije. ¿Verdad? Siempre uso mi nombre real para este tipo de operaciones. Es más fácil no olvidarlo bajo presión. Mauricio, respondió. También verdad, pero yo ya lo sabía. ¿Vienes todos los domingos? Pregunté. Sin falta, dijo. Es mi terapia. La mía también, mentí. Nos vemos el próximo domingo entonces. Él asintió. Yo me despedí. Salí del club. Caminé 3 cuadras hasta donde había estacionado mi coche. Y recién ahí, cuando cerré la puerta y nadie podía verme, respiré hondo por primera vez en 2 horas.
El anzuelo estaba puesto. Ahora solo faltaba esperar que mordiera. Durante 3 meses seguí la misma rutina. Todos los domingos en el club. Jugábamos 1 o 2 partidas. Hablábamos de ajedrez, de nada más. Yo no hacía preguntas personales. No coqueteaba. No insinuaba nada. Era solo una chica que compartía su afición por el ajedrez. Nada amenazante, nada sospechoso. Y lentamente, él empezó a bajar la guardia. Empezó a llegar más temprano los domingos para asegurarse de conseguir mesa. Empezó a guardarme café. Empezó a recomendarme libros de ajedrez. Y en algún punto, sin que yo lo forzara, empezamos a hablar de otras cosas. Su esposa. Cómo la extrañaba. Cómo el ejército había sido su refugio después de perderla. Su soledad. Yo escuchaba. Solo escuchaba. No intentaba consolarlo. No le decía que todo iba a estar bien. Solo estaba ahí, presente. Y eso fue más poderoso que cualquier seducción obvia. El quiebre llegó en la semana 16. Un domingo llovía torrencialmente. Yo pensé en no ir al club, pero algo me dijo que ese día era importante. Llegué empapada. Él ya estaba ahí. Me vio entrar. Se levantó inmediatamente. Me ofreció su suéter para que me secara. Yo acepté. Nos sentamos. Pero ese día no jugamos ajedrez. Solo hablamos. Durante 4 horas me contó de su infancia en Veracruz, de cómo entró al colegio militar a los 18 años, de las misiones en las que había participado, de los hombres bajo su mando que habían muerto, de las cicatrices invisibles que carga todo soldado. Y por primera vez en mi carrera tuve que recordarme a mí misma que esto era trabajo, porque algo en la manera en que me miraba, en que me hablaba, hacía que una parte de mí quisiera ser real con él, pero esa parte la aplasté, porque Gabriela tenía razón. El amor es veneno, y yo no podía permitirme ese lujo. Cuando la lluvia paró, él se ofreció a llevarme a mi casa. Yo acepté. Durante el trayecto en su camioneta Ford Lobo, me preguntó dónde vivía. Le di una dirección falsa en una colonia clase media. No podía darle mi dirección real en Puerta de Hierro. Un general con mi sueldo declarado no puede vivir ahí. Se habría olido algo raro. Llegamos a la dirección. Yo abrí la puerta para bajar. Y entonces él dijo, Adriana, ¿te gustaría cenar conmigo la próxima semana? Algo diferente al club. Lo miré. Vi en sus ojos algo que no había visto en ninguno de mis otros objetivos. Vulnerabilidad genuina. Un hombre solitario rogando por compañía. Y por un segundo, solo un segundo, sentí algo parecido a la culpa. Pero el segundo pasó, y yo sonreí. Me encantaría, dije. Él sonrió también, como un adolescente al que acaban de aceptar en su primera cita. Y cuando cerré la puerta de la camioneta y lo vi alejarse, saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a el flaco. 3 palabras. Estamos en juego. La primera cena fue en un restaurante discreto en Tlaquepaque. Nada ostentoso, nada que llamara la atención. Él llegó de civil, sin escolta, sin arma visible, aunque estoy segura que traía una fajada en la espalda. Cenamos cortes de carne, bebimos vino tinto, hablamos de todo menos del ejército. Yo le conté una versión ficcionada de mi vida. Dije que era licenciada en comunicación, que trabajaba en marketing digital desde mi casa, que había tenido una relación seria que terminó mal y desde entonces prefería estar sola. Todo mentiras cuidadosamente construidas que no dejaban cabos sueltos. Él creyó cada palabra, porque los hombres solitarios quieren creer. Necesitan creer que la mujer hermosa frente a ellos está ahí por interés genuino y no por cálculo. Después de la cena caminamos por el centro de Tlaquepaque. Las calles estaban llenas de turistas. Mariachis tocaban en las plazas. Vendedores ambulantes ofrecían artesanías. Y en algún momento, mientras caminábamos, su mano rozó la mía. No fue accidental.
Fue intencional, pero cauteloso, como preguntando permiso sin palabras. Yo entrelacé mis dedos con los suyos. Él apretó suavemente, y seguimos caminando así, tomados de la mano, como cualquier pareja normal, excepto que yo no era normal, y esto no era una cita, era una misión, pero él no lo sabía, y en su ignorancia, era feliz. Durante los siguientes 2 meses nuestra relación se volvió más íntima. Nos veíamos 2 veces por semana. Siempre en lugares discretos. Él era paranoico con su seguridad. No quería que nadie en el ejército supiera que estaba saliendo con alguien. Decía que podían usarlo en mi contra, que sus enemigos buscarían maneras de hacerme daño para llegar a él. Qué irónico. El peligro real venía de mí, y él ni siquiera lo sospechaba. En nuestra sexta cita, terminamos en un hotel boutique en Chapala. Yo había estado esperando ese momento. Era el momento de cruzar la línea física, de consolidar su adicción a mí, de convertirme en algo que él no pudiera soltar. Esa noche me entregué a él con una pasión que no tuve que fingir completamente, porque a pesar de todo, a pesar de que esto era trabajo, había algo en Mauricio que me atraía genuinamente: su fuerza, su inteligencia, su vulnerabilidad oculta bajo capas de disciplina militar. Y mientras hacíamos el amor esa noche, con la luz de la luna entrando por la ventana y el sonido del lago de fondo, una parte de mí deseó que esto fuera real, que yo fuera solo Adriana, que él fuera solo Mauricio, que no hubiera cárteles, ni traiciones, ni sangre en nuestro futuro. Pero esa fantasía duró solo hasta que él se durmió a mi lado. Entonces, tomé su teléfono de la mesa de noche. Usé su huella digital mientras dormía para desbloquearlo. Descargué una aplicación espía que el cártel me había dado. La instalé. Borré el historial de descarga. Volví a poner el teléfono en su lugar y me acosté junto a él fingiendo dormir mientras mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo despertaría, pero no despertó. Y cuando amaneció, el cártel tenía acceso completo a todas sus comunicaciones, ubicación en tiempo real y contactos. Yo acababa de traicionar al único hombre que había confiado en mí completamente, y cobré $50,000 por hacerlo. Los siguientes 6 meses fueron los más productivos de mi carrera y también los más peligrosos. El acceso al teléfono del general era una mina de oro, pero no podíamos ser obvios. No podíamos actuar sobre cada información que obteníamos, o él sospecharía que tenía una filtración en su círculo interno. Así que el flaco y su gente analizaban todo. Seleccionaban cuidadosamente qué información usar y cuál ignorar. Movían cargamentos basándose en sus rutas de patrullaje, pero siempre dejando que algunos operativos tuvieran éxito para que no levantara banderas rojas. Era un juego de ajedrez en escala masiva, y yo era la pieza clave en el tablero. Pero mantener esa doble vida me estaba destrozando de maneras que no anticipé. Mauricio se estaba enamorando de mí. Lo veía en sus ojos cada vez que nos encontrábamos, en la manera en que decía mi nombre, en cómo me abrazaba como si tuviera miedo de que desapareciera. Empezó a hablar de futuro, de presentarme a sus amigos, de hacer oficial nuestra relación. Incluso mencionó la palabra matrimonio una noche después de hacer el amor. Dijo que no había sentido esto por nadie desde su esposa, que yo le había devuelto las ganas de vivir, que quería construir algo real conmigo. Y yo tuve que mirarlo a los ojos y decirle que yo sentía lo mismo. Tuve que besarlo. Tuve que prometerle que sí, que también quería un futuro con él. Mientras sabía perfectamente que ese futuro terminaría con él muerto o en prisión y yo contando dinero en algún país sin extradición. En el mes 8 de nuestra relación, el cártel me pidió algo más grande. Querían que lo convenciera de entregarles información específica conscientemente. Ya no se trataba solo de espiar su teléfono. Querían convertirlo en traidor activo. Querían los nombres completos
y ubicaciones de 3 informantes infiltrados en el CJNG. Información que no estaba en su teléfono. Información que solo existía en documentos físicos guardados en cajas fuertes de inteligencia militar. El flaco me explicó la estrategia. Yo le diría a Mauricio que estaba en problemas, que debía dinero a gente peligrosa, que me iban a matar si no pagaba, que necesitaba $200,000. Él no tenía ese dinero. Sin embargo, la organización sí disponía de los medios. Si él accedía a facilitar esa información, ellos anularían aquel compromiso financiero que, en el fondo, era ficticio. Se trataba de una estrategia de alto riesgo, puesto que, si Mauricio rehusaba, si su integridad profesional superaba su afecto por mí, yo quedaría en evidencia. Y ambos enfrentaríamos un desenlace irreversible y definitivo. Seleccioné el instante idóneo para poner en marcha la maniobra. Un viernes por la noche en su residencia. Tras haber cenado y compartido un momento de profunda intimidad, reposábamos juntos. Mientras él me ofrecía muestras de cariño, simulé un estremecimiento. Al indagar sobre mi estado, comencé a sollozar. No era una representación superficial, sino una angustia genuina surgida de un rincón sombrío de mi ser que desconocía. Le relaté la narrativa practicada incontables veces, que antes de nuestro encuentro había tenido contratiempos con actividades de azar y mantenía un saldo negativo con un acreedor particular muy estricto. Le expliqué que tenía un ultimátum hasta fin de mes, o de lo contrario, mi existencia sería cancelada. Al escuchar que no tenía otra alternativa, se incorporó, observándome con una combinación de inquietud y desconcierto. Preguntó cuánto debía. Yo dije la cifra, $200,000. Él se pasó las manos por el rostro. Dijo que no tenía ese dinero, que su sueldo militar era bueno, pero no tanto, que tal vez podía conseguir 50,000 pidiendo préstamos, pero no más. Yo lloré más fuerte. Dije que eso no era suficiente, que esta gente no negociaba, que me encontrarían sin importar dónde me escondiera. Y entonces dije las palabras que cambiarían todo. Ellos dijeron que hay otra manera. Dijeron que si tú les das cierta información, me perdonarían la deuda completa. El silencio que siguió duró una eternidad. Mauricio me miraba como si no me reconociera, como si la mujer en su cama se hubiera transformado en algo monstruoso. Preguntó qué tipo de información. Yo evité su mirada. Murmuré que tenía que ver con su trabajo, con inteligencia militar. Él se levantó de la cama bruscamente, se puso los pantalones, empezó a caminar por la habitación como animal enjaulado. Dijo que eso era alta traición, que esa información costaba vidas, que hombres bajo su mando morirían si él entregaba esos datos. Yo seguí llorando. Le rogué. Le dije que entendía lo que le pedía, pero que no tenía opción, que era mi vida o la de esos informantes, que por favor me salvara, que después de esto desaparecería si él quería, que nunca más tendría que verme, pero que por favor no me dejara morir. Él se quedó parado junto a la ventana durante 15 minutos sin decir nada, solo mirando la noche. Yo no dije nada más. Sabía que tenía que dejarlo procesar, dejarlo llegar a su propia conclusión. Y finalmente, con una voz que sonaba rota, preguntó exactamente qué información necesitaban. Yo se la dije. Él cerró los ojos, apretó los puños, y entonces, en voz tan baja que apenas lo escuché, dijo, necesito 3 días. Esa información no la puedo sacar sin levantar sospechas. Tengo que hacerlo cuando esté de guardia nocturna el martes. Hay menos gente, menos cámaras activas en ciertas áreas. Podré acceder a los archivos sin que nadie note nada raro. Yo dejé de llorar. Me levanté. Me acerqué a él. Lo abracé por la espalda. Susurré gracias contra su nuca. Él no respondió. No me abrazó de vuelta. Solo se quedó ahí parado, rígido, como estatua de sal.
Y yo supe en ese momento que acababa de romperlo, que el hombre honorable que había sido toda su vida acababa de morir en esa habitación, y que el general Mauricio Solís Breña acababa de convertirse en traidor de su patria por amor a una mujer que nunca existió realmente. El martes siguiente él me llamó a las 2 de la mañana. Su voz sonaba muerta. Dijo que tenía la información. Yo le di la dirección de un estacionamiento público en Plaza del Sol. Llegué 30 minutos después. Él ya estaba ahí en su camioneta. Subí al asiento del copiloto. No nos besamos. No nos tocamos. Él sacó un sobre manila de debajo de su asiento. Lo puso en mis manos. Dentro había 3 hojas con información clasificada. Nombres completos, direcciones, fotografías, números de teléfono, rutinas diarias. Todo lo que el cártel necesitaba para identificar y eliminar a esos informantes. Yo tomé el sobre. Mauricio me miró con ojos que ya no me reconocían. Después de esto, dijo con voz plana, no quiero volver a verte. Sea quien sea que realmente eres, sea lo que sea que esto haya sido, se acabó. Vete de mi vida. Y si alguna vez intentas contactarme de nuevo, yo mismo te entregaré a inteligencia militar. Yo asentí. No dije nada, porque no había nada que decir. Bajé de la camioneta, caminé hacia mi auto, y cuando arranqué y miré por el espejo retrovisor, él seguía ahí parado junto a su camioneta bajo la luz anaranjada del alumbrado público. Un hombre destruido, un soldado caído, un general que acababa de traicionar todo en lo que creía por una mujer que nunca lo amó. Esos 3 informantes fueron ejecutados en las siguientes 2 semanas. Uno murió en un levantón frente a su familia en Tonalá. Lo sacaron de su casa a las 6 de la mañana. Su esposa y sus 2 hijos pequeños vieron cómo lo subían a una camioneta. Encontraron su cuerpo 3 días después, en un terreno baldío cerca del aeropuerto. Tenía marcas de tortura. Le habían arrancado las uñas, quemado con soplete, cortado pedazos. El segundo desapareció camino a su trabajo. Nunca encontraron el cuerpo. El tercero tuvo más suerte, si es que se puede llamar suerte. Le dispararon en la nuca mientras compraba tortillas. Muerte instantánea, sin dolor, sin tortura. Los 3 dejaron familias destrozadas. Los 3 confiaban que el ejército mexicano los protegería, y el general encargado de su seguridad los vendió por una mujer, por mí. Yo cobré $300,000 por esa información, el pago más grande de mi carrera. El flaco me felicitó personalmente. Dijo que yo era la mejor que habían tenido, que había logrado lo imposible, que mi futuro en la organización estaba asegurado. Me regaló un Rolex de oro rosa, un bolso Hermès Birkin, llaves de un Mercedes-Benz clase E. Y mientras yo recibía esos regalos y sonreía y brindaba con champán de $5,000 la botella en su rancho, 3 familias enterraban a sus muertos. Y un general se emborrachaba solo en su casa, con una pistola 9 milímetros sobre la mesa, preguntándose si debía meterse el cañón en la boca y apretar el gatillo. Pero la historia no termina ahí, porque Mauricio no era estúpido. Era un hombre de inteligencia militar. Y en algún punto durante esas semanas de culpa y alcohol, empezó a atar cabos. Empezó a revisar todo sobre mí. Contrató investigadores privados, hackers, gente con contactos en bases de datos gubernamentales, y descubrió que Adriana Herrera, licenciada en comunicación que trabajaba en marketing digital, no existía. Mi título era falso. Mi historial laboral era inventado. Mis referencias eran números telefónicos que ya no funcionaban. Incluso mi dirección era falsa. Y cuando finalmente encontró mi verdadero departamento en Puerta de Hierro y vio el estilo de vida que llevaba, supo la verdad, que había sido un idiota, que había traicionado a su país por una operadora del narco, que 3 hombres habían muerto por su debilidad, y que la única manera de redimirse era destruirme.
No sé exactamente cuándo decidió entregarme, pero sé que pasó información sobre mí a inteligencia militar. Les dio mi nombre real, mi dirección, fotografías, grabaciones de nuestras conversaciones, que al parecer él también había estado grabando por paranoia, todo. Y cuando inteligencia militar cruzó esa información con sus bases de datos, descubrieron mi conexión con el CJNG. Descubrieron que yo había sido responsable de filtrar información que resultó en operativos fallidos, en pérdida de evidencia, en muertes de agentes. Emitieron una orden de aprehensión, coordinaron con la Fiscalía General y planearon un operativo para capturarme el 23 de marzo de 2024 a las 6 de la mañana en mi departamento. Pero yo tenía contactos dentro de la Fiscalía. Uno de mis objetivos anteriores era un agente del Ministerio Público. Él me avisó 12 horas antes del operativo. Me mandó un mensaje encriptado. Mañana te caen. Sal de la ciudad. Ahora. No me lo pensé dos veces. Empaqué una maleta pequeña. Efectivo. Pasaportes falsos que el cártel me había dado meses atrás, por si acaso. Joyas que podía vender. Dejé todo lo demás. El Mercedes. El departamento. La ropa de diseñador. Los zapatos de $3,000. Todo. Porque nada de eso importa cuando te están persiguiendo. Llamé a El Flaco. Le expliqué la situación. Él mandó 2 escoltas. Me sacaron de Guadalajara en una camioneta con vidrios polarizados. Me llevaron a un rancho en Nayarit. Me dijeron que me quedaría ahí hasta que las cosas se calmaran, que el cártel estaba negociando con gente en el gobierno, que tal vez podían hacer desaparecer la orden de aprehensión, que solo necesitaban tiempo. Pero el tiempo se acabó más rápido de lo que esperábamos, porque Mauricio no se conformó con entregarme a las autoridades. Él quería verme muerta, personalmente. Filtró mi ubicación no a la policía, sino a un grupo de militares de élite que operaban fuera de la ley. Un escuadrón fantasma que hacía el trabajo sucio que el ejército no podía hacer oficialmente. Ejecutores con uniformes. Asesinos con placas. Y el 2 de abril de 2024 a las 3 de la madrugada llegaron al rancho donde yo me escondía. No hubo sirenas. No hubo advertencias. Solo ráfagas de cuerno de chivo que destrozaron las ventanas. Granadas que reventaron las puertas. Fuego cruzado durante 20 minutos, que parecieron horas. Los 2 escoltas que cuidaban el rancho murieron en los primeros 30 segundos. Yo me escondí en un closet, en el segundo piso, rezándole a un Dios en el que no creo, rogando que no me encontraran. Escuché botas militares subiendo las escaleras, pateando puertas, gritando órdenes. Y cuando abrieron el closet donde yo estaba y me apuntaron con sus rifles, yo levanté las manos y dije las únicas palabras que podían salvarme. Tengo información sobre el general Solís, grabaciones, documentos, pruebas de que él también traicionó al ejército. Si me matan, todo se hace público. El soldado que me apuntaba dudó. Habló por radio. Alguien del otro lado dio órdenes. Bajaron sus armas. Me esposaron. Me arrastraron escaleras abajo. Me subieron a una camioneta militar sin placas. Me vendaron los ojos. Y manejamos durante lo que pareció horas hasta llegar a algún lugar que nunca identifiqué. Me bajaron. Me quitaron la venda. Estaba en una bodega vacía. Y frente a mí, de pie bajo una luz fluorescente parpadeante, estaba el general Mauricio Solís Breña. Vestía uniforme militar completo, insignias brillando, rostro pétreo, ojos muertos. Ya no era el hombre que me había abrazado en su cama. Era un soldado a punto de ejecutar a su enemiga. ¿Dónde están las grabaciones? Fue lo primero que me preguntó, sin saludos, sin preámbulos. Su voz era hielo puro. Yo estaba esposada a una silla de metal, labios partidos, sangre seca en la comisura de la boca de donde me habían golpeado durante el traslado, pero aún tenía una carta que jugar.
En una nube encriptada. Mentí. Con instrucciones de publicarse automáticamente si no ingreso un código cada 72 horas. Si me matas, en 3 días, todo el país sabrá que el general Mauricio Solís entregó información clasificada al CJNG. Tu carrera termina. Tu reputación se destruye. Y probablemente termines en prisión militar o con un balazo en la cabeza de tus propios superiores por traidor. No era cierto. No tenía ninguna grabación de respaldo. Pero él no podía estar seguro. Y esa duda fue lo único que me mantuvo con vida esa noche. Mauricio me miró durante largo rato. Luego hizo una seña a uno de sus hombres. El soldado salió de la bodega. Volvió 5 minutos después con una laptop. La pusieron frente a mí. Muéstrame, ordenó Mauricio. Yo necesitaba tiempo. Primero quiero garantías, dije. Quiero salir de México, pasaporte nuevo, dinero, y tu palabra de que no me buscarás. Él soltó una risa seca sin humor. Mi palabra, la misma palabra que yo te di cuando te dije que te amaba. ¿Y qué hiciste tú con esa palabra, Adriana? ¿O ese ni siquiera es tu verdadero nombre? Su dolor era palpable, y por primera vez desde que empezó todo esto, sentí algo parecido al remordimiento genuino. Es mi nombre real, dije en voz baja. Adriana Herrera, nacida en Tlaquepaque, hija de una lavandera. Todo lo demás era mentira, sí, pero mi nombre siempre fue real. Era lo único real que te di. ¿Y se supone que eso debe consolarme? Escupió las palabras. ¿Que tu nombre era real mientras tú me convertías en traidor? ¿Mientras usabas mi cama y mi cuerpo para sacarme información? ¿Mientras 3 hombres morían por mi culpa? Se acercó, se agachó para quedar a mi altura, y con voz temblorosa de rabia contenida susurró: Yo te amaba. ¿Entiendes eso? Por primera vez en 6 años desde que murió mi esposa, yo sentí algo real. Pensé que finalmente podía volver a ser feliz. ¿Y tú? ¿Tú solo estabas actuando? Cada beso, cada te amo, cada momento en que te entregabas a mí en la cama, todo era teatro. Una lágrima rodó por su mejilla. Un general de 3 estrellas del ejército mexicano llorando frente a su enemiga. ¿Alguna vez sentiste algo real por mí? Aunque sea una vez. Esa pregunta me golpeó más fuerte que cualquier puñetazo que me dieron sus soldados, porque la respuesta honesta era complicada. Sí, había sentido algo. En esos momentos en la cama cuando él me abrazaba dormido. En las tardes de domingo jugando ajedrez. En la manera en que me miraba como si fuera lo más valioso en su mundo. Algo en mí había respondido a eso. Pero también era cierto que nunca lo amé. No de la manera en que él merecía ser amado. No de la manera en que él me amó a mí. Yo sentí algo, admití finalmente. No amor, pero algo. Respeto, tal vez. Admiración. Eras diferente a los otros. Eras un buen hombre. Y lo siento. Siento haberte hecho esto. Sé que no significa nada viniendo de mí. Pero es verdad. Él se incorporó. Se limpió la lágrima con rabia. No significa nada, confirmó. Pero aquí está lo que sí significa algo. Tú tienes información que me incrimina. Yo tengo información que te incrimina a ti. Estamos en tablas. Así que aquí está mi oferta. Te dejo ir. Te doy 24 horas para salir de México. Y a cambio, tú borras todo lo que tengas sobre mí. Nos olvidamos mutuamente. Si alguna vez vuelves a pisar territorio mexicano, te mato. Si alguna vez intentas usar esa información contra mí, te mato. Si alguna vez escucho tu nombre en conexión con cualquier operación de narco, te mato. ¿Entendido? Yo asentí. Pero hay una condición más, continuó. Quiero los nombres de tus contactos en el CONG. Quiero saber quién te mandó, quién te entrenó, quién recibió la información que tú me robaste. Todo. Eso era sentencia de muerte. Si yo entregaba esos nombres,
El cártel me mataría sin importar dónde me escondiera. Tienen gente en todos lados, en todos los países. No hay lugar en el mundo donde puedas esconderte del CJNG si te marcaron para morir. No puedo darte eso, dije. Si hago eso, estoy muerta. Mauricio se encogió de hombros. Entonces estás muerta de todas formas, porque si no me das esos nombres ahora mismo, te meto un balazo en la cabeza y tiro tu cuerpo en el bosque de la primavera para que te coman los coyotes. Al menos si cooperas, tienes una oportunidad de huir, de esconderte, de sobrevivir. Es más de lo que les diste a esos 3 informantes que murieron por tu culpa. Tenía razón. Yo no tenía opción. Así que en esa bodega fría, a las 4 de la mañana del 3 de abril de 2024, esposada a una silla con sangre en la boca, canté como pinche canario. Di nombres, direcciones, números de teléfono, estructuras operativas. Todo lo que sabía sobre el CJNG. Y mientras hablaba, vi cómo Mauricio tomaba notas meticulosamente. Cada nombre que yo decía era una sentencia de muerte futura. Sabía que él usaría esa información, que habría redadas, arrestos, ejecuciones, que mucha gente moriría por lo que yo estaba diciendo. Pero en ese momento solo me importaba una cosa: sobrevivir. Porque al final, todos somos animales, y cuando te apuntan con un arma a la cabeza, descubres que tus principios valen madre si no estás viva para sostenerlos. Cuando terminé, Mauricio cerró su libreta. Hizo una seña. Un soldado me quitó las esposas. Me dieron una bolsa con mi pasaporte falso, $10,000 en efectivo, un teléfono desechable. Hay un vuelo a Ciudad de Guatemala en 6 horas, dijo Mauricio sin mirarme. Te llevaremos al aeropuerto. Desde ahí te las arreglas sola. Y Adriana, finalmente me miró a los ojos una última vez. Si existe un infierno, nos vemos allá, porque los dos vamos para el mismo lugar. Me subieron con los ojos vendados de nuevo a una camioneta. Manejaron durante 1 hora. Me dejaron en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Cuando me quitaron la venda, ya se habían ido. Eran las 5:30 de la mañana. El aeropuerto apenas empezaba a despertar. Entré al baño, me lavé la cara. Me vi en el espejo. Ojos hinchados, labios partidos, moretones en el cuello. Y por primera vez en años, no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Abordé ese vuelo a Guatemala sin equipaje. Solo la ropa que traía puesta y la bolsa con el dinero y el pasaporte. Durante todo el vuelo esperé que subieran policías federales a arrestarme, o que sicarios del cártel me estuvieran esperando en el aeropuerto de destino. Pero nada pasó. Aterricé en Ciudad de Guatemala. Pasé migración sin problemas. Mi pasaporte falso decía que era María Fernanda Ruiz, diseñadora gráfica de Monterrey. Tomé un taxi a un hotel barato en la zona 1. Pagué efectivo por 1 semana. Me encerré en la habitación y recién ahí, sola en una cama dura que olía a humedad en un país extranjero, me permití llorar. No por Mauricio, no por las vidas que había destruido, sino por mí misma, por la chica de Tlaquepaque que solo quería salir de la pobreza y terminó convirtiéndose en monstruo. Pasé 3 meses escondida en Guatemala. Cambié de hotel cada semana. Usé solo efectivo. Evité cámaras. No hablé con nadie de México. Me teñí el pelo de negro. Bajé 10 kilos del puro estrés y casi no comer. Y cada noche revisaba compulsivamente las noticias mexicanas esperando ver mi nombre, mi foto, una orden de captura internacional. Pero no apareció nada. Mauricio había cumplido su palabra. Me había dejado ir. Pero el CJNG no fue tan comprensivo. En mayo de 2024 empezaron a buscarme. Pusieron precio a mi cabeza. $500,000 por información que llevara a mi captura. 1 millón si me entregaban viva.
Sicarios rastrearon a mi familia. Levantaron a mi prima en Guadalajara. La torturaron 3 días preguntándole dónde estaba yo. Ella no sabía nada. Yo llevaba años sin contactar a mi familia precisamente para protegerlos. La dejaron ir. Pero el mensaje era claro. El cártel no olvida. Y tarde o temprano me encontrarían. Usé contactos del pasado para conseguir documentos mejores. Un pasaporte colombiano falso, pero de mejor calidad. Licencia de conducir. Historial bancario inventado. Pagué $20,000 por esa nueva identidad. Me convertí en Camila Vargas, contadora de Medellín. Volé a Panamá, de Panamá a Costa Rica, de Costa Rica a El Salvador, zigzagueando por Centroamérica dejando rastros falsos. Finalmente llegué a Nicaragua en julio de 2024. Renté un cuarto pequeño en una casa en las afueras de Granada. Conseguí trabajo lavando platos en un restaurante para turistas. Ganaba $10 al día. Yo, que una vez cobré $300,000 por una sola operación, ahora lavaba platos con las manos arrugadas del agua caliente por $10 diarios. Pero estaba viva. Y en mi situación, eso era suficiente. Mientras tanto, en México, la información que yo le di a Mauricio estaba causando estragos. Inteligencia Militar usó esos nombres para lanzar operativos coordinados en 5 estados. Cayeron 17 operadores del CJNG en agosto de 2024, entre ellos el Flaco, mi contacto directo, el hombre que me había reclutado. Lo capturaron en un rancho en Zapopan, sin un disparo. Inteligencia Militar tenía tanta información precisa gracias a mí que pudieron entrar mientras dormía. Lo extraditaron a Estados Unidos 3 meses después. Ahora cumple cadena perpetua en una prisión federal en Colorado. Nunca va a salir. Y todo por confiar en mí. Pero la captura de El Flaco significaba que más gente sabía que yo había cantado, que yo había sido la filtración. El precio por mi cabeza subió a $2 millones. Y en septiembre de 2024, casi me encuentran. 2 tipos llegaron a Granada, mexicanos, preguntando por una mujer que coincidía con mi descripción, ofreciendo dinero por información. Uno de los meseros del restaurante donde yo trabajaba me vio y les dijo que tal vez yo era quien buscaban. Me avisaron esa misma tarde. No esperé. Dejé todo. La ropa. Los pocos ahorros que tenía. Caminé hasta la terminal de buses. Compré un boleto al primer destino disponible, Honduras. Y mientras el bus cruzaba la frontera y yo miraba por la ventana las montañas oscuras, me pregunté cuánto tiempo más podría seguir huyendo antes de que la suerte se me acabara. Honduras, luego Guatemala otra vez, después Belice, cada país un nuevo nombre, un nuevo trabajo de mierda, un nuevo cuarto miserable, viviendo con miedo constante, durmiendo con un cuchillo bajo la almohada, despertándome con cada ruido en la madrugada pensando que venían por mí. Esa fue mi vida durante casi un año, hasta que en abril de 2025 recibí una noticia que lo cambió todo. Mauricio estaba muerto. Lo encontraron en su casa. Un solo disparo en la sien derecha, pistola de reglamento en la mano. Oficialmente fue catalogado como suicidio, pero yo sé que no fue suicidio. Yo sé que el CJNG finalmente lo encontró, que descubrieron que él fue quien orquestó los operativos que destruyeron sus células de operación, que ajusticiaron al traidor, y lo hicieron parecer suicidio porque era más humillante para el ejército. Un general que se mata por culpa de una mujer, por depresión, por vergüenza. Mucho más dañino para la moral militar que admitir que un oficial de alto rango fue ejecutado por el crimen organizado. Cuando leí esa noticia en un café internet en Ciudad de Belice, sentí algo que no esperaba. Dolor genuino. Porque Mauricio Solís, a pesar de todo, había sido víctima igual que yo. Víctima de un sistema podrido donde narcos y gobierno bailan el mismo baile macabro, donde gente buena
es corrompida, donde el amor es usado como arma y donde al final todos perdemos. No hay ganadores en esta guerra, solo muertos y sobrevivientes esperando su turno para morir. Ahora han pasado casi 2 años desde aquella noche en la bodega, 2 años desde que huí de México, y estoy cansada, cansada de huir, cansada de mentir, cansada de mirar por encima del hombro cada segundo de cada día. El dinero se acabó hace meses. Ahora sobrevivo haciendo cualquier cosa, limpiando casas, cuidando niños, sirviendo mesas, vendiendo mi cuerpo cuando no hay otra opción, porque resulta que después de todo, siempre vuelvo a lo mismo. Mi cuerpo sigue siendo mi único capital, pero ya no vale lo que valía. Tengo 32 años. Las marcas de esta vida se notan. Las drogas que empecé a usar para aguantar la ansiedad, el alcohol para dormir, las cicatrices visibles e invisibles. Y cada día me pregunto si vale la pena seguir, si no sería más fácil dejar de huir, dejar que me encuentren, dejar que terminen esto de una vez. Porque esta no es vida, esto es apenas existir, sobrevivir minuto a minuto con un nudo perpetuo en el estómago. Y lo más difícil de asimilar, lo que más me carcome en la quietud de la madrugada, es reconocer que yo tomé este camino. Nadie me forzó. Con 16 años, observé al hombre en el vehículo de lujo y subí por mi propia voluntad. Vi una vía hacia recursos rápidos y me aferré a ella con todas mis fuerzas. Y cada paso que siguió fue mi elección. Cada pacto roto, cada engaño, cada trayectoria alterada para siempre. Todo fue fruto de mis decisiones. No puedo atribuirlo a la necesidad. No puedo atribuirlo a las circunstancias. No puedo atribuirlo a quienes se aprovecharon de mí. Porque yo, a mi vez, me aproveché de ellos. Fui partícipe y objetivo simultáneamente. Y ahora afronto las consecuencias. La desconfianza permanente se convirtió en mi única compañía tras el incidente con Mauricio. Porque si aquel grupo pudo alcanzar a una figura de alto rango en su propio refugio, ¿qué me hacía creer que yo estaba fuera de peligro, oculta en localidades distantes? La conclusión era clara. No existía tal protección. Nunca la hubo. Solo estaba posponiendo lo que tarde o temprano llegaría. En junio de 2025 cometí mi primer error grande. Llamé a mi mamá. Sé que fue estúpido. Sé que romper el contacto era la única manera de mantenerla segura. Pero llevaba 2 años sin escuchar su voz. 2 años sin saber si seguía viva, si la diabetes la había matado, si el cártel la había usado para llegar a mí. Usé un teléfono público en San Pedro Sula, Honduras. Marqué el número que me sabía de memoria desde niña. Sonó 4 veces. Luego su voz. ¿Bueno? Ese simple bueno me quebró. Empecé a llorar antes de poder hablar. ¿Mamá? Susurré. Silencio del otro lado. Luego un sollozo. ¿Adriana? Mija, ¿eres tú? Sí, mamá, soy yo. Dios santo. Pensé que estabas muerta. Han venido hombres preguntando por ti. Gente mala. Tu prima Leticia. Mija, le hicieron cosas terribles. Lo sé, mamá. Lo siento tanto. ¿Qué hiciste, Adriana? ¿En qué te metiste? No podía decirle la verdad. No podía destruir la última ilusión que tenía de mí. Nada, mamá. Fue un malentendido. Pero estoy bien. Estoy a salvo. Solo quería escuchar tu voz. ¿Dónde estás? No puedo decirte. Es mejor que no lo sepas. ¿Vas a volver? La pregunta me destrozó, porque ambas sabíamos la respuesta. No, mamá. No puedo volver. Nunca. Ella lloró en silencio durante un minuto. Luego dijo, yo voy a morir pronto, mija. Los doctores dicen que mis riñones ya no funcionan. Necesito diálisis, pero no tengo dinero para eso. Solo quería verte una vez más antes de irme. Su confesión me arrancó lo poco que quedaba de mi corazón. Mamá, yo tengo dinero. Puedo mandártelo. Para los tratamientos. Mentira.
No tenía nada, pero no podía decirle eso. No quiero tu dinero, Adriana. Quiero a mi hija, pero entiendo que esa hija ya no existe. La perdí hace años, tal vez cuando subiste a ese carro con ese hombre, o tal vez antes. No lo sé, pero la niña que crié no habría hecho que lastimaran a su prima. No habría desaparecido sin dar señales de vida. Así que quien sea que seas ahora, espero que valga la pena. Espero que el dinero y la vida que elegiste valgan más que tu familia. Y colgó. Me quedé ahí parada con el teléfono en la mano escuchando el tono demarcado durante 5 minutos. Gente pasaba a mi lado, niños jugando en la calle, vendedores ambulantes gritando sus mercancías. Y yo inmóvil, muerta por dentro, porque mi mamá tenía razón. Yo había cambiado a mi familia por dinero, y ahora ella se estaba muriendo sola, mientras yo me escondía a miles de kilómetros sin poder hacer nada. Esa noche compré una botella de aguardiente barato. Me la tomé completa en mi cuarto miserable, y cuando desperté al día siguiente con resaca brutal y vómito seco en la almohada, decidí que tenía que conseguir dinero. Mucho dinero. Suficiente para los tratamientos de mi mamá. Suficiente para comprarle los años que le quedaban. Era lo mínimo que podía hacer. Lo único que podía hacer. Pero, ¿cómo consigue dinero una fugitiva sin contactos y con precio en la cabeza? La respuesta llegó de la manera más inesperada. En julio de 2025 conocí a un tipo en un bar en Tegucigalpa. Se llamaba Rodrigo. Sí, igual que el primer hombre que me pagó cuando tenía 16 años. La vida tiene un sentido del humor perverso. Este Rodrigo era colombiano, 50 y tantos años, bien vestido, reloj caro. Y cuando me vio sola en la barra, se acercó, me invitó un trago. Empezamos a hablar. No le dije mi nombre real, le dije que era Camila, que era contadora de Medellín buscando trabajo en Centroamérica. Él sonrió. Dijo que tal vez tenía algo para mí, pero no contabilidad. Algo mejor pagado, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y en ese momento supe exactamente quién era, y en qué trabajaba, y qué tipo de trabajo me estaba ofreciendo. Rodrigo trabajaba para el cártel de Sinaloa, no en México, en Centroamérica, coordinando rutas de tráfico hacia el norte, y necesitaban gente con experiencia, gente que supiera moverse en ese mundo. Y algo en mí le hizo pensar que yo calificaba. Tal vez la manera en que hablaba, la manera en que lo miraba sin miedo, la manera en que no hice las preguntas estúpidas que haría una civil normal. No sé, pero me ofreció trabajo. Nada de seducir militares esta vez. Solo transportar paquetes. Ser mula. Llevar efectivo de un lado a otro. Trabajo simple. $10,000 por viaje. 2 o 3 viajes al mes. Era dinero suficiente para los tratamientos de mi mamá y para mantenerme escondida con algo de dignidad. Debí decir que no. Debí levantarme de ese bar y salir corriendo, porque meterme con otro cártel cuando el CJNG me estaba buscando era sentencia de muerte garantizada. Pero yo estaba desesperada. Y la desesperación te hace hacer cosas que la versión racional de ti misma nunca haría. Así que acepté. Y en agosto de 2025 hice mi primer viaje. Crucé la frontera entre Honduras y Guatemala con $30,000 en efectivo, escondidos en un compartimento falso de una maleta. Sin problemas. Entregué el dinero en un hotel en Ciudad de Guatemala. Cobré mis 10,000. Y así de fácil. Volví a estar dentro del negocio. Durante 6 meses trabajé para el cártel de Sinaloa. Transporté dinero, drogas, documentos. Crucé fronteras con pasaportes falsos. Soborné policías. Dormí en hoteles de paso. Y con ese dinero mandaba transferencias anónimas a una cuenta que abrí a nombre de una amiga de mi mamá. Ella le daba el efectivo. Mi mamá empezó sus tratamientos de diálisis en septiembre. Sus mensajes de texto a través de la amiga decían que se sentía mejor.
que tal vez tenía más tiempo. Y yo me decía a mí misma que lo que estaba haciendo valía la pena, que estaba salvando a mi mamá, que eso redimía algo de toda la mierda que había hecho. Pero en el fondo sabía que era mentira. No estaba salvándola, solo estaba comprando tiempo. Y probablemente la estaba poniendo en más peligro porque si el CJNG rastreaba esas transferencias, encontrarían a mi mamá y la usarían para llegar a mí. La paranoia empeoró. Dejé de dormir más de 3 horas por noche. Empecé a usar metanfetaminas para mantenerme alerta. Desarrollé tics nerviosos. Revisaba compulsivamente las cerraduras. Miraba debajo del carro antes de subir buscando bombas. Cambiaba de ruta constantemente. Y en algún punto dejé de ser persona. Me convertí en pura supervivencia. Puro instinto animal. Como rata perseguida por depredadores invisibles que podían saltar en cualquier momento. En enero de 2026, tuve un encuentro que casi me cuesta la vida. Estaba en un mercado en Managua, Nicaragua, comprando comida, y vi a un tipo mirándome desde un puesto de frutas. Nuestras miradas se cruzaron medio segundo, y algo en sus ojos me gritó, «¡Peligro!». Dejé la compra. Caminé rápido hacia la salida. Miré hacia atrás. Él me seguía. Empecé a correr. Él también. Crucé calles. Me metí en un autobús que estaba a punto de arrancar. Miré por la ventana. Él estaba parado en la acera mirando el autobús alejarse. Saqué mi teléfono. Le mandé mensaje a Rodrigo. Me identificaron. Necesito moverme. Ya. Su respuesta llegó 5 minutos después. Sal de Nicaragua hoy. Ve a Costa Rica. Te mando contacto ahí. Esa noche crucé la frontera a Costa Rica con documentos falsos. Mi cuarto pasaporte en 2 años. Mi sexto país. Y mientras el bus cruzaba la frontera y los guardias revisaban documentos, pensé, esto no puede seguir así. Tarde o temprano, mi suerte se va a acabar. Los sicarios del CJNG me van a encontrar. O los del cártel de Sinaloa van a descubrir mi pasado con el CJNG y me van a matar por precaución. O la Policía Internacional me va a atrapar. O simplemente voy a cometer un error estúpido y todo se va a derrumbar. No hay final feliz en esta historia. No hay redención. No hay escape real. Solo estoy retrasando lo inevitable, corriendo en una caminadora hacia la muerte. Y lo más enfermo de todo es que una parte de mí ya se resignó. Una parte de mí ya aceptó que voy a morir joven, probablemente torturada. Probablemente en un video que van a subir a redes sociales como advertencia para otros. Probablemente descuartizada y tirada en bolsas de basura en alguna cuneta. Esa es la realidad de esta vida. No terminas vieja rodeada de nietos. Terminas en un tambo de ácido, o con un tiro en la nuca, o colgada de un puente con un mensaje escrito en tu piel. Y yo lo sé. Lo he sabido desde aquella noche, cuando acepté la oferta de El Flaco. Vendí mi alma. Y ahora el diablo viene a cobrar. En Costa Rica duré apenas 3 semanas antes de que todo se viniera abajo de la peor manera posible. El contacto que Rodrigo me dio era un tipo llamado El Canche. Operaba desde un bar en el centro de San José. Me reuní con él un martes por la tarde. Me dio instrucciones para mi siguiente trabajo. Tenía que recoger un paquete en Panamá y traerlo de vuelta a Costa Rica. $20,000 por el trabajo. El doble de lo normal. Eso debió ser mi primera señal de alarma. Cuando pagan el doble, es porque el riesgo es el doble. Pero yo necesitaba el dinero. Los tratamientos de mi mamá costaban más de lo que pensé. Así que acepté sin hacer preguntas. Volé a Ciudad de Panamá el jueves 6 de febrero de 2026, 3 días atrás. Me hospedé en un hotel barato cerca del casco viejo. Esperé instrucciones. Llegaron por mensaje encriptado esa noche. Tenía que ir a un apartamento en el barrio de El Cangrejo.
tocar la puerta, recoger una maleta, no abrirla, no hacer preguntas, volver al hotel, tomar el vuelo de vuelta a San José en la mañana. Simple, o eso parecía. Llegué al apartamento a las 10 de la noche. Edificio viejo, mal iluminado. Subí las escaleras hasta el tercer piso. Toqué la puerta. Nadie contestó. Volví a tocar. Nada. Esperé 5 minutos. Marqué el número que me habían dado. No contestaron. Algo estaba mal. Mi instinto me gritaba que me fuera, pero la puerta estaba entreabierta, apenas 1 centímetro. Empujé suavemente. Se abrió con un chirrido. ¿Hola? Dije en voz baja. Silencio. Entré. La sala estaba vacía, muebles viejos, olor a humedad y algo más, algo metálico, sangre. Avancé hacia el pasillo, y entonces lo vi. Un cuerpo. Hombre. Como de 40 años. Boca abajo en un charco de sangre. 2 disparos en la espalda. Muerto probablemente hace unas horas por el olor y el color de la sangre. Al lado del cuerpo había una maleta. La maleta que supuestamente yo tenía que recoger. Y en ese momento entendí todo. Esto era una trampa. Alguien sabía que yo vendría. Alguien mató al contacto. Dejó el cuerpo y la maleta como cebo. Y probablemente en cualquier momento llegaría la policía con un tip anónimo. O llegarían sicarios para terminar el trabajo. No lo pensé. Salí corriendo del apartamento. Bajé las escaleras de 3 en 3. Salí a la calle. Caminé rápido, pero sin correr para no llamar la atención. 2 cuadras después, escuché las sirenas. Policía Nacional de Panamá. 3 patrullas con luces encendidas pasaron a toda velocidad hacia el edificio que acababa de dejar. Me metí en un callejón. Esperé. Saqué el teléfono. Marqué a Rodrigo. No contestó. Marqué a El Canche. No contestó. Marqué a todos los números de emergencia que tenía. Nadie contestó. Y ahí, escondida en un callejón oscuro de Panamá, con olor a basura y meados, mientras escuchaba helicópteros de policía sobrevolando la zona, entendí la verdad. Me habían vendido. El cártel de Sinaloa descubrió quién era yo realmente. Descubrieron mi pasado con el CJNG y decidieron que era demasiado peligroso mantenerme viva. Así que armaron esta trampa. Esperaban que la policía me atrapara en el apartamento con un muerto y una maleta llena de drogas o dinero. Cadena perpetua en prisión panameña. O mejor aún, que sicarios del CJNG me encontraran primero y ellos se encargaran del problema. De cualquier manera, yo desaparecía, y ellos se lavaban las manos. Pasé esa noche escondida en un parque, sin dinero suficiente para un hotel, sin poder usar mis tarjetas porque probablemente estaban rastreándolas. Al amanecer, fui a la terminal de buses. Compré un boleto a David, cerca de la frontera con Costa Rica. Pagué efectivo. Durante todo el trayecto esperé que pararan el bus, que subieran policías, que me sacaran esposada. Pero no pasó. Llegué a David al atardecer. Crucé la frontera a pie por un paso no oficial que me indicó un coyote a cambio de $200. Y cuando finalmente pisé territorio costarricense de nuevo, me dejé caer contra un árbol y vomité. Puro bilis. Porque no había comido en 24 horas. Y porque mi cuerpo finalmente estaba colapsando después de 2 años de huir. Pero la peor noticia llegaría 2 días después. Estaba en un café internet en Golfito, Costa Rica, revisando cuentas bancarias, cuando vi un mensaje de la amiga de mi mamá. Un mensaje de 3 días atrás que no había podido revisar. Adriana, tu mamá falleció ayer. Su corazón no aguantó la última sesión de diálisis. Lo siento mucho. El funeral es mañana. Leí ese mensaje 5 veces antes de que mi cerebro lo procesara. Mi mamá estaba muerta. Había muerto 3 días atrás. Y yo ni siquiera estaba ahí. Ni siquiera pude despedirme. Ni siquiera pude ir al funeral. Porque si volvía a México, me matarían antes de llegar al cementerio.
Así que mi mamá fue enterrada sin que su única hija estuviera presente, rodeada de vecinos y primos lejanos. Pero yo, la persona por la que ella dio todo, la persona a quien crió sola trabajándose las manos hasta el hueso, yo no estuve ahí. Y eso, más que cualquier tortura que pudieran hacerme los sicarios, eso fue lo que finalmente me rompió del todo. Lloré en ese café internet durante 2 horas. La dueña del lugar me preguntó varias veces si estaba bien. Yo no podía responder. Solo lloraba. Por mi mamá, por Mauricio, por los 3 informantes muertos, por mi prima torturada, por todas las vidas que destruí, por la niña de Tlaquepaque que tenía sueños normales de una vida normal y que terminó convertida en esto, en un monstruo, en una traidora, en una fugitiva esperando su ejecución. Ahora estoy en un cuarto de hotel barato en Puerto Jiménez, Costa Rica. Es 9 de febrero de 2026. Han pasado casi 2 años exactos desde que huí de México. Tengo $300 en efectivo, un pasaporte colombiano falso que probablemente ya está quemado, un cuchillo bajo la almohada y una botella de pastillas para dormir que compré en una farmacia sin receta, suficientes para no despertar si decido que ya no quiero seguir corriendo, porque estoy cansada, tan cansada, de vivir con miedo, de no poder usar mi nombre real, de no poder llamar a mi familia, de no poder tener amigos, de no poder confiar en nadie, de despertar cada día sin saber si será el último. Esto no es vida, es purgatorio, es infierno en la tierra, y cada día que pasa me pregunto si no sería mejor terminar esto yo misma antes de que vengan por mí. Pero todavía no lo hago. Todavía me levanto cada mañana. Todavía busco trabajo. Todavía como aunque no tenga hambre. Todavía sobrevivo. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez por puro instinto. Tal vez porque una parte de mí todavía tiene esperanza de que pueda salir de esto, que pueda reinventarme una vez más, que pueda encontrar algún lugar en el mundo donde el CJNG no llegue, aunque sé que ese lugar no existe. Tienen gente en Europa, en Asia, en Australia, en todos lados. Si te marcan, no importa dónde te escondas, te encuentran. Es cuestión de tiempo. Y mi tiempo se está acabando. Anoche tuve un sueño. Estaba de vuelta en Tlaquepaque, en la casa de lámina donde crecí. Mi mamá estaba ahí, viva, joven, como la recordaba cuando yo era niña. Me sonreía, me abría los brazos, y yo corría hacia ella. Pero justo antes de abrazarla, me miraba a los ojos, y su expresión cambiaba, de amor a decepción, a asco, y me preguntaba, ¿valió la pena, mija? ¿Valió la pena todo esto? Y yo no podía responder, porque la respuesta es no. Nada de esto valió la pena. El dinero se fue. El poder fue ilusión. El lujo fue temporal. Y lo que quedó fueron cadáveres, traiciones, y una fugitiva de 32 años escondida en un país extranjero, esperando que le peguen un tiro en la nuca. Si estás viendo esto, si estás escuchando mi confesión, aprende de mis errores. No importa qué tan pobre seas, no importa qué tan desesperado estés, no importa qué tan atractiva parezca la salida fácil, no vale la pena. El dinero del narco está maldito. Cada billete tiene sangre. Cada lujo que compras viene con un precio que terminarás pagando con intereses. Y cuando llegue el momento de pagar, no habrá misericordia. No habrá segundas oportunidades. Solo habrá una bala, un tambo de ácido, una tumba sin nombre, o si tienes suerte, una vida huyendo para siempre sin poder volver a ser quien eras. Yo fui la Pola, seducí a un general, vendí secretos al cártel, cobré millones, viví como reina por un tiempo, y ahora soy nadie, soy un fantasma. Soy una muerta en vida esperando que el infierno que yo misma creé finalmente me alcance y me trague. Y cuando eso pase, no habrá lágrimas, no habrá funeral, no habrá lápida con mi nombre,
Solo seré otra desaparecida más, otro cuerpo sin identificar, otra estadística en la guerra que nunca termina. Y si me preguntas si me arrepiento, la respuesta es compleja. Me arrepiento del dolor que causé, de las vidas que destruí, de haber traicionado a Mauricio, de no haber estado con mi mamá cuando murió. Pero, ¿me arrepiento de haber intentado salir de la pobreza? No, me arrepiento de haber usado las únicas herramientas que tenía disponibles. No, porque este país, este sistema podrido, no te da opciones reales cuando naces sin nada. Te dicen que trabajes duro, que estudies, que seas honesta. Pero mi mamá hizo todo eso y murió pobre y destrozada. Así que cuando te ofrecen la oportunidad de tomar un atajo, de usar tu cuerpo o tu astucia para conseguir lo que el trabajo honesto nunca te dará, es difícil decir que no. Y una vez que das el primer paso en ese camino, ya no hay regreso. El camino te consume, te transforma. Y cuando finalmente te das cuenta de lo que te has convertido, ya es demasiado tarde. Ya eres monstruo. Y los monstruos no tienen redención. Tal vez mañana me encuentren. Tal vez la próxima semana. Tal vez aguante un mes más. No lo sé. Lo que sí sé es que esto no puede durar para siempre. Eventualmente mis errores me alcanzarán. La justicia del narco, que es la única justicia real que existe en México, eventualmente cobrará lo que le debo. Y cuando llegue ese día, no voy a rogar. No voy a llorar. No voy a pedir misericordia, porque yo no tuve misericordia con los demás, así que no merezco recibirla. Simplemente voy a aceptar mi destino, cerrar los ojos y esperar el disparo que finalmente termine con esta pesadilla que yo misma construí. Esta es mi confesión, la historia de la Pola, la mujer que sedujo a un general, que vendió secretos, que destruyó vidas y que ahora paga el precio eterno de haber jugado con fuego. Si hay un Dios, que tenga misericordia de mi alma, porque los hombres no la tendrán. Y francamente, después de todo lo que hice, no la merezco. Mi nombre es Adriana Herrera. Nací en Tlaquepaque, Jalisco, hace 32 años. Y esta es la historia de cómo vendí mi alma al diablo y cómo el diablo finalmente vino a cobrar